Ahora vamos a hablar de este último síntoma que es neumonía tiene la comunidad, ¿ya? Después de las infecciones urinarias, las neumonías deben ser lo más frecuente que tenemos, ¿no? Porque van a ver ustedes en la práctica clínica, ¿no? Como ustedes saben, en épocas de friaje pues aumentan mucho los casos, ¿no? La principal causa de neumonía generalmente son virales, ¿ya? Y las bacterianas pasan en segundo lugar, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que las virales no son tan, ¿cómo se puede decir? No tan virulentas. Y las personas las soportan con mayor facilidad, ¿no? Que las bacterianas, que muchas veces se llega a la sepsis y al shock séptico, ¿no? Entonces esa es una diferencia. La idea de la exposición es un resumen, no vamos a hablar de la fisiopatología a profundidad de neumonía, porque eso ya lo han visto. Lo que vamos a hablar más que todo es acerca de cómo haces el diagnóstico, cómo haces la aproximación y cómo haces el tratamiento, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a hablar. Bueno, revisiones de neumonía han salido en los últimos, el año pasado han salido 2 revisiones de neumonía, uno es del JAMA y el otro es del New England, y está actualizando, la guía de neumonía también parece que está actualizada, pero los conceptos no han cambiado significativamente, ¿ya? Son casi lo mismo que se venía manejando. Como dice acá, una neumonía, ¿no? O las neumonías es la primera causa de muerte por infección y continúa siendo un problema de salud muy relevante, ¿no? Con incidencia anual de 2,5 adultos por cada 1000 habitantes, ¿no? Es más frecuente en varones, en los extremos de la vida y en personas con enfermedades concomitantes, ¿no? Los pacientes inmunodeprimidos no deben incluirse en este grupo, ya que en estos casos el germen causal y el curso clínico dependen en gran medida de la enfermedad primaria, ¿no? Entonces, el estado de inmunosupresión determina mucho el pronóstico, ¿no? En estos casos. La elección correcta del tratamiento antimicrobiano es un factor pronóstico esencial, por lo que se requiere conocer el ambiente epidemiológico, las características del huésped y la gravedad del episodio clínico. Etiología. La etiología suele ser monomicrobiana, ¿no? O sea, bien difícil que encuentres una neumonía polimicrobiana, ya no se considera mucho eso. Infecciones polimicrobianas pueden ser los abscesos, ¿no? Por ejemplo. Estamos hablando aquí de neumonías específicamente. Dice que de forma global el germen más frecuente, ¿cuál es? El neumococo, ¿no? 20 a 65%, ¿no? Y siempre debe ser tenido en cuenta a la hora de establecer la cobertura antibiótica. Con el paso de la edad disminuye la frecuencia de microorganismos denominados clásicamente como atípicos, ¿no? Legionela, micoplasma o Clamidófila pneumoniae, ¿no? En nuestro medio, Legionela es raro, no es muy frecuente, pero sí tenemos Mycoplasma pneumoniae y Clamidófila pneumoniae. Y se incrementa la incidencia de neumonía por hemófilos influenzae y bacilos gram negativos, ¿no? Generalmente estos gérmenes Mycoplasma y Clamidia lo ven mucho en jóvenes, ¿ya? En adolescentes, adultos jóvenes, ¿ya? En un menor porcentaje de casos puede aparecer los virus implicados, 2 al 18%, y puede existir asociaciones de varios patógenos en muy pocos casos, ¿no? 8 al 14%, ¿no? Se ha descrito que la etiología de la neumonía adquirida en la comunidad está condicionada por la comorbilidad, la situación funcional basal. ¿A qué se refiere la situación funcional basal? Por ejemplo, un paciente que está con una secuela neurológica tiene más chance de estar neumonía, porque tiene dificultades para la eliminación de secreciones respiratorias, ¿no? Por eso, a eso se refiere. La gravedad del episodio agudo, los tratamientos antimicrobianos recibidos, ¿no? El contacto con el sistema hospitalario o el lugar de residencia. Por tanto, no es lo mismo, ¿no? Una neumonía en un hospital o en una casa de reposo que el que vive en su casa, ¿no? También se recomienda realizar una preoptimación etiológica según los factores de riesgo para los microorganismos resistentes y el nivel de gravedad, ¿no? Entonces, como en toda infección, depende mucho de qué, depende mucho del tipo de paciente, ¿no? Y del entorno. Entonces, aquí hay algunos ejemplos que les pone con respecto a la etiología. Por ejemplo, en pacientes con EPOC y tabaquismo, los gérmenes que producen neumonía con más frecuencia es neumococo y Haemophilus influenzae. Luego vienen clamidia pneumoniae o Clamidófila atípicos. Luego neumonía y Legionella pneumoniae, ¿no? Cuando tienen bronquiectasis y fibrosis quística, o sea, hay un daño estructural del parénquima renal, ahí es clásico pseudomonas, ¿ya? Y estafilococos, no se olviden. Bronquiectasis y fibrosis quística, pseudomonas. Y en realidad es algo muy complicado porque, por ejemplo, ustedes saben, ¿no? Que es fibrosis quística, ¿no?
En la fibrosis quística hay una alteración genética en la cual no se, como si no hay el aclaramiento mucociliar es deficiente, no funcionan los cilios y se acumulan las secreciones y con el tiempo se forman pues cavitaciones y el paciente tiene como huecos, ¿no? Como queso gruyere en la tomografía, ¿no? En esas cavitaciones vive pseudomonas, ¿ya? Y la pseudomona, tú le das tratamiento, mejora, pasa un tiempo, vuelve a aparecer la pseudomona, con el tiempo las pseudomonas te van volviendo multiresistentes, ¿no? Esa es la característica de esta enfermedad. En intoxicación por alcohol, ¿no? Cuando te aspiras, ¿no? Es frecuente estreptococcus Klebsiella neumonía, ¿ya? No se olviden. Bueno, los anaerobios siempre están presentes cuando hablan de neumonías aspirativas, ¿no? Los que están en prisión, estreptococcus tuberculosis como causa de neumonía. Los que tienen contactos con ave y animales de granja, clamidófila, citasi, ¿ya? Citacosis, ¿ya? Los que están en contacto con conejos, Coxiella burnetii, ¿ya? O fiebre Q le llaman también, ¿ya? Fiebre Q, ¿no? La letra mayúscula Q, ¿ya? Contacto con murciélago soria endémica, histoplasmosis. Pacientes en epidemia de gripe, los gérmenes más frecuentes son los virus, ¿no? Virus de influenza de la cabeza, ¿no? Streptococcus pneumoniae, Haemophilus y Staphylococcus aureus, ¿no? Boca séptica cuando hay aspiración, polimicrobiana, sobre todo hay anaerobios. Infección por VIH avanzada, Streptococcus pneumoniae es frecuente, Haemophilus, pero también hay que pensar en un hito llamado Pneumocystis jirovesi, ¿no? Ya se llamaba cariño, ahora se llama Girovesi, Mycobacterium tuberculosis también, ¿no? Igual que en las cárceles, ¿no? Usuarios de drogas intravenosas, estafilococos, ¿no? De lejos. Tratamiento con esteroides, estafilococos, hongos, ¿no? Aspergillus, legionela, ¿no? Comorbilidades, diabéticos, diabéticos, cirróticos o pacientes renales, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y bacilos gram negativos, ¿no? Uso reciente de antibióticos, Streptococcus pneumoniae resistentes y pseudomonas, exposición a torres de refrigeración aire acondicionado, legionela neumófila, viaje al sudeste asiático, Burkholderia pseudomallei o gripe aviar, ¿no? Entonces, de acuerdo a la exposición, hay una serie de agentes etiológicos, ¿ya? Nos voy a preguntar de esto. En realidad no está tan complicado. Sí, sí voy a preguntar eso. ¿Ya? ¿Cómo es bueno, con respecto a la fisiopatología, bueno, ¿no? Inicialmente hay una colonización de bacterias patógenas del tracto respiratorio superior. Por ejemplo, no se olviden, alcoholismo, Klebsiella, ¿ya? VIH, gérmenes comunes. Primero, acuérdense cuáles son los gérmenes comunes de neumonía. Neumococo y Haemophilus, ¿ya? Esos son los gérmenes comunes de neumonía, ¿ya? Entonces, todos estos pacientes pueden también tener gérmenes comunes de neumonía, pero cuando tú escoges el antibiótico tienes que pensar que también pueden tener estos otros que menciono, ¿no? A eso se refiere, ¿ya? En el tabaquismo, Streptococcus pneumoniae y Haemophilus, ¿no? Por ejemplo, es muy frecuente. En VIH también Streptococcus y Haemophilus influenzae, ¿no? Como pueden ver aquí. En diabéticos también, ¿no? En comorbilidades, Streptococcus y Haemophilus influenzae, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los que sí son más caprichosos son, por ejemplo, los de contacto con aves, ¿no? Clamidia psittacea, contacto con conejos, Coxiella burnetii, contacto con murciélagos, Histoplasma capsulatum, ¿no? Uso de drogas endovenosas, estafilococos, ¿no? Y cuando te usas corticoides, estafilococos y hongos, ¿no? Aspergillus, ¿no? Bueno, lo del viaje al sudeste asiático, sí, eso nos va a preguntar, ¿no? O exposición a torres de refrigeración y aire acondicionado, porque son casos, no estamos en esos contextos, ¿no? No estamos en esos contextos, ¿ya? Por ejemplo, si un paciente está recluido en prisión, tuberculosis, siempre tienen que empezar en tuberculosis, pues, ¿ya? El hacinamiento. O el hacinamiento, como dicen sus compañeros, ¿no? Eso ya es clásico, ¿ya? Entonces, ¿cómo empieza la infección? Por la colonización de bacterias patógenas en el tracto respiratorio superior o colonización de nasofaringe conjuntiva de patógenos en el canal del parto, ¿no? Esto es en los niños pequeños, ¿no? En los recién nacidos. La infección depende de los factores propios del agente agresor, los factores propios del huésped, ¿no? El tamaño del inóculo y la virulencia favorecen a la infección. Y en el caso del huésped, ¿no? Si tiene algún problema con los mecanismos defensivos, eso va a favorecer la infección, ¿no?
También alteraciones a nivel nutricional o inmunológico, ¿no? Estos factores son factores que debe vencer el agente causal para infectar el tracto respiratorio inferior. Una vez que los vence, se genera la infección. ¿Cómo se producen las neumonías? Tienen tres vías, ¿no? Inhalatoria, hematógena y por respiración, ¿no? Vía inhalatoria, a ver, por ejemplo, ¿qué neumonías se produce por vía inhalatoria? Los hemococos, o sea, Neumococos, claro, podría Claro. ser neumococo, el COVID. COVID también, la influenza también, ¿no? Por vía hematógena, tuberculosis, más clásico. tuberculosis no es por vía hematógena, es por vía inhalatoria. Pero, Estafilococos, ¿no? Los claro, estafilococos, en la piel. cuando dicen algo por vía hematógena, lo primero que se les Staphylococcus es aureus. estafilococos, ¿ya? ya. Aspiración, Microexplosión gastrointestinal, E. coli. puede ser también estreptococo neumonía, porque hay algunos pacientes que son portadores, o también pueden ser las neumonías por gram negativos por E. coli, las neumonías aspirativas, ¿no? Ujú. que se dan, o las neumonías en pacientes. Generalmente las neumonías intrahospitalarias no son por inhalación, son por aspiración. ¿Ya? Las gérmenes están en la boca y el paciente, pues por el estado neurológico, va inhalando o las gérmenes van descendiendo, ¿no? No son eliminados correctamente, entonces se van aspirando progresivamente, ¿no? Eso es lo que pasa. Bueno, una vez que los microorganismos llegan al alveolo, interactúan con los macrófagos y polimorfonucleares y se forma pues, un exudado, ¿no? Ese exudado es respuesta, ¿no? Es producto de la respuesta inflamatoria y de la respuesta inmune. Desencadenando el daño tisular y la lesión del endotelio. Hay 4 fases anatomopatológicas de las neumonías: de congestión, ¿no? En las primeras 24 horas, hepatización roja con depósito de fibrina en los espacios alveolares y hay pérdida o extravasación de linfocitos, hepatización gris con tapones fibrinosos que contienen células degradadas, ¿no? O sea, todas estas células que se depositan en la segunda etapa se van destruyendo y cambian de coloración, ¿no? Y se forman tapones. Y resolución por fagocitosis mediada por macrófagos, ¿no? Esas son las etapas de la neumonía, ¿no? Aquí también es lo mismo, ¿no? Las bacterias llegan al alveolo pulmonar, se aloja en los macrófagos alveolares, que son los encargados de su destrucción, ¿no? Como pueden ver aquí, pero puede pasar que ellas evadan el sistema inmune y escapen al macrófago y se produzca una proliferación. Esto va a hacer que atraigan a los glóbulos blancos, ¿no? Que se liberen citoquinas. Las citoquinas que se liberan son las que todos conocemos: interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, interferón gamma, ¿no? Y se van reclutando cada vez más leucocitos, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? Que cuando se produce la inflamación, todo esto se llena de líquido y este espacio, que es delgadito entre el alveolo y el capilar, se va engrosando, de manera que cada vez se hace más difícil que el oxígeno difunda, ¿no? Difunda del alveolo al capilar y que el CO2 pase del capilar al alveolo, ¿no? Como pueden ver, ¿no? En la respuesta inflamatoria local, en la respuesta inflamatoria sistémica. Este es un cuadrito en el cual mencionan, ¿no? Los signos, síntomas y hallazgos radiológicos en neumonía, ¿no? Cada uno tiene una sensibilidad, ¿no? ¿Cuál tiene más alta sensibilidad? Tos incrementada o nueva, ¿no? Por ejemplo, acá dice, ¿no? Sensibilidad 0.88, ¿no? Luego tenemos aquí 63, disnea, nueva o incrementada, ¿no? Los síntomas respiratorios o cambios en el esputo, los signos respiratorios, hipoxemia, eufonia o hallazgos ocultatorios, ¿no? Los crepitantes, y la taquimia, ¿no? Frecuencia respiratoria mayor de 20. La taquimia es más útil, por ejemplo, en niños. Para tratar neumonía en niños, tú solamente tienes que saber cuánto es la respiración normal de acuerdo a la edad, y si está taquimneico, ya es sospechoso de neumonía. En adultos sí es un poquito más complejo porque intervienen otras variables, ¿no? Y la temperatura, ¿no? Como pueden ver acá, más abajo se ve el hemograma, ¿no? Con los criterios de sepsis, ¿no? Del CITS, ¿no? Menos de 4.000, 10.000 leucocitos, ¿no? El hallazgo radiológico, ¿no? Pueden ver los infiltrados con su broncograma aéreo, ¿no? Esta tablita te dice, ¿no? Dice acá: diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad en adultos mayores de 18 años sin condiciones de inmunocompromiso, ¿no? Porque eso es otro grupo de pacientes, ¿no? Entonces, ¿cómo haces el diagnóstico?
Dice acá, dice un infiltrado pulmonar recientemente reconocido, ¿no? En imágenes de tórax, y al menos un síntoma respiratorio y al menos uno de otros síntomas, signos o hallazgos, ¿no? Entonces, uno de esos otros síntomas respiratorios, ¿cuál es? Puede ser tos, puede ser que el esputo cambie, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Tú tienes un paciente que tiene EPOC, los pacientes con EPOC siempre tosen, ¿no? Nunca van a dejar de toser, pero la expectoración que tienen normalmente debe ser blanquecina o transparente, ¿no? Entonces, si la expectoración aumenta, se hace más densa, más amarillenta o cambia de color a verdoso, entonces significa que puede haber un proceso infeccioso subyacente, ¿no? A eso se refiere, ¿no? O que aumente la tos, ¿no? O que tenga disnea, ¿no? O que tenga un dolor prurítico, ¿no? Ese es uno de los criterios respiratorios. Y otros hallazgos es, por ejemplo, sonidos pulmonares anormales, ¿no? Los crepitantes o soplo tubárico, ¿no? Fiebre, glucositosis, ¿no? O hipoxemia, ¿no? Esos son los otros. Entonces, si tú tienes los tres, haces tu diagnóstico de neumonía, pero con dos ya lo podrías sospechar, ¿ya? Con dos ya los podrías sospechar. Ahora, si ustedes van a hacer el CENUS, no van a tener de repente posibilidad de hacer imágenes de tórax, entonces van a estar pendientes de la clínica, ¿no? Entonces van a tener hallazgos, ¿no? Fiebre, por ejemplo, y los hallazgos respiratorios, ¿no? Y con dos de ellos ustedes podrían hacer el diagnóstico también, ¿no? Ya si tienen placa, en buena hora, ¿no? Son los tres diagnósticos que se utilizan en neumonía comunitaria, ¿no? Acá dice, los recomendados en neumonía comunitaria, testear, por ejemplo, COVID e influenza. Dice que se recomienda si el virus es común en la comunidad, o sea, si hay reportes de que el virus está circulando, le pides COVID e influenza. Si no, no, ¿ya? Se recomienda en neumonía severa y para pacientes con factores de riesgo de estafilococo resistente o pseudomonas. Hemocultivos, ¿no? Se recomienda en todo lo que sospeches, se recomienda en neumonía severa en pacientes con factores de riesgo para estas bacterias, ¿no? El cultivo, ¿no? De secreciones respiratorias y el esputo, que ya conocemos, también bajo el mismo contexto, neumonía severa, y cuando sospeches que tengas estos bichos, ¿no? Estafilococo y pseudomonas. Hisopado nasal para detectar MRSA, antígeno urinario para neumococo, ¿no? Se recomienda solamente en neumonía severa, ¿ya? Aquí en la siguiente columna le da más explicación, ¿no? De por qué se utiliza cada uno de ellos, ¿no? ¿Cuáles son las limitaciones del test, por ejemplo, ¿no? Dice acá, por ejemplo, esto es importante en la parte de los cultivos respiratorios. Dice, no todos los pacientes pueden producir un esputo de alta calidad. ¿Cuándo es un esputo de alta calidad? Cuando tiene más de 25 leucocitos y menos de 10 células epiteliales, ¿ya? Por cámara, ¿no? Esto le da mayor poder diagnóstico, ¿ya? Entonces muchas veces cuando vemos en el hospital los cultivos no llegan pues a 25, ¿no? O tienen muchas células epiteliales, ¿no? Entre 20, 30, 50, ¿no? El cultivo de secreciones de INRA no detecta virus o TGMs atípicos. Es lento, ¿no? Aunque algunos pueden desarrollar pruebas rápidas, diagnósticas, ¿no? Ahora, otra limitación es las bacterias colonizantes de la orofaringe pueden crecer, ¿no? Las verdaderas infecciones bacterianas pueden no ser detectadas con cultivos solamente. El GRAM es específico de 87 a 99%, pero menos sensible, 59 a 72%, ¿no? O sea, si tú encuentras un coco gram positivo en el GRAM, más que en el cultivo, en el GRAM, lo más probable que la neumonía sea pues un estreptococo o un estafilococo, ¿no? Eso es lo que te dice, ¿no? Pero el hecho el problema es que como se contamina fácilmente por la boca, puede crecer otros gérmenes, ¿no? Eso te puede dificultar el diagnóstico. O puedes asumir que la bacteria que ha crecido en el cultivo sea la responsable cuando no lo es, ¿no? Eso sobre todo cuando crecen gérmenes raros, bichos raros, ¿no? Ya. Nosotros no solicitamos antígeno urinario para legionela, además no tenemos esa prueba, ¿ya? Procalcitonina se recomienda para neumonía severa o para guiar la iniciación de antibacterianos o descontinuarla en combinación con diagnóstico viral, ¿no? Por ejemplo, en el COVID usamos mucho la procalcitonina para no dar a todo el mundo ceftriaxona cuando es hospitalizado, ¿no?
para eso nos servía, ¿no? Acá nos da los valores de la prueba. Dice acá test viral expandido, ¿no? Para otros virus, ¿no? Se recomienda para neumonía severa en combinación con procalcitonina para guiar otros tipos para guiar el inicio de antibióticos o la descontinuación. Por ejemplo, digamos, buscar para influenza, virus respiratorio, que se puede hacer, ¿ya? Pero no es algo recomendado mucho, ¿no? Pero solo en casos de neumonía severa. Y actualmente no se recomienda test diagnósticos invasivos del tracto respiratorio, ¿no? Por ejemplo, la broncoscopía, ¿no? No se recomienda hacer eso. Esta es la guía de diagnóstico y tratamiento de neumonía en adultos, ¿no? Lo importante es la guía, que es la valoración del paciente, ¿no? Entonces existen varias tablas, ¿no? Como pueden ver, el PSI, que es el índice de severidad de neumonía, que tiene un componente epidemiológico, ¿no? Demográfico, comorbilidades, signos del examen físico, laboratorio, ¿no? Y todo eso se va tabulando en una tabla, ¿no? Se cataloga al paciente de acuerdo a los puntajes que obtenga, sumando todas las categorías, ¿no? Si es menos de 50, la mortalidad es menos del 0,1%, si va de 50 a 71, 0,6%, si va de 71 a 90, 2,8%, y si es más de 90 ya aumenta, ¿no? 8.2 hasta 29.2, ¿no? Entonces, ¿para qué sirven estas guías? Lo que pasa es que no todas las neumonías se deben de hospitalizar. Esa es la consigna. La consigna es que uno sepa escoger qué neumonías va a hospitalizar y qué neumonías no las va a hospitalizar, ¿ya? Por ese motivo hacen eso. Pero ustedes dirán, ¿por qué no hospitalizamos a todos? Bueno, primero porque hay muchos pacientes que no requerirían hospitalización y se expondrían a gérmenes hospitalarios, ¿no? Y el segundo sería, pues, si va a recibir tratamiento bioral, sería gastar recursos, ¿no? Entonces, uno de ellos es TCI, el otro es el Club 65, creo que es el más conocido, ¿no? Y un poquito más fácil de recordar, ¿no? Se le agrega un punto a cada parámetro, confusión, ¿no? Confusión, urea, frecuencia respiratoria, presión sanguínea y la edad, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso se ve el score, ¿no? Generalmente, los pacientes con score de 3 para arriba se consideran hospitalizar e incluso manejo en UCI. Siempre hay una área intermedia que es el valor de 2, igual que en el PSI el valor intermedio es 3, ¿no? Y en las escalas 0 o 1 significa que tienen bajo riesgo y consideran tratamiento ambulatorio, ¿no? Estas tablas te ayudan sobre todo para ver si el paciente qué manejo va a tener, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿cuándo consideras que hay una neumonía severa? ¿No? Y la respuesta te lo ponen en esta tabla, ¿no? Debe tener un criterio mayor o 3 o más criterios menores, ¿no? Un criterio mayor pues es shock séptico, ¿no? Con necesidad de vasopresores, ¿no? Entonces, obviamente, si está en shock séptico, el paciente es severo, no va a ser leve, ¿no? O falla respiratoria que requiera ventilación mecánica, ¿no? Luego, criterios menores, polimnia, el PAFI menos de 250, múltiples infiltrados, paciente con fusión, ese es del CURP, uremia, ese es del CURP, leucocitos menos de 4000, trombocitopenia, menos de 6000, hipotermia e hipotensión, ¿no? Entonces, pero en realidad, si ustedes se dan cuenta, son situaciones que se pueden considerar lógicas, pues, ¿no? Un paciente con confusión, desorientación, va a requerir mayor monitoreo, no le vas a poder dar una terapia oral, debe ser endovenoso, ¿no? Y se debe considerar su hospitalización, ¿no? Pero para severidad sí debes tener por lo menos 3, ¿no? 3 de estos o uno de estos, ¿ya? Entonces no se olviden, shock séptico o insuficiencia respiratoria y ventilación mecánica es uno de ellos, y los demás, ¿no? Que tiene que ver con insuficiencia respiratoria, falla renal, confusión y alteraciones hematológicas, ¿no? Y de la temperatura. Esto también es la tabla con respecto a los test diagnósticos que se deben utilizar, ¿no? Por ejemplo, por eso también es importante definir si la neumonía es severa o no es severa, ¿no? Si tu neumonía es severa, vas a poder pedir cultivos, vas a poder utilizar procalcitonina, ¿no? Se recomienda su uso. Cultivos de secreciones respiratorias también se utiliza, ¿no?
pruebas moleculares, ¿no? Si está disponible y recomendado en las guías del hospital, ¿no? Por ejemplo, PCR para COVID, de antígeno para estreptococo, ¿no? Buscar MERSA, sí, si el paciente ha estado hospitalizado, si tiene antecedentes de hospitalizaciones o antecedentes de que ha estado expuesto a MERSA, ¿no? Dentro de un año, ¿no? En el caso de los virus también ya sea severo, perdón, no severo o severo, el cuadro clínico, se recomienda si es que hay brote, ¿ya? Si es que hay brote. Exámenes en orina, el antígeno para la legionela se puede utilizar si es neumonía severa o el antígeno para neumococo, ¿no? Pero no es algo rutinario, ¿ya? Con respecto al tratamiento, ¿no? Una vez que ya has catalogado a tu paciente, ¿no? Como se ve, con neumonía severa o neumonía no severa, ¿qué es lo que sigue? Ya le das el tratamiento, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que dice la guía? Dice, si el paciente no tiene comorbilidades o no tiene factores de riesgo para MERSA o pseudomonas, que este es para pacientes ambulatorios, ¿ya? O sea, neumonías leves, No severos. Entonces, ¿qué das? Amoxicilina, ¿no? Lo pueden ver. Ya no te gusta la amoxicilina, le das amoxicilina circular, ¿ya? Puedes usar doxiciclina o un macrólido, ¿no? ¿Cuáles son los macrólidos que se utilizan en vía respiratoria? Acitro y eritro. En neumonía, no en faringitis. Acitro y clarito. Acitro y clarito se utilizan en neumonía. Eritromicina no te sirve para neumonías, ¿ya? No te sirve. Ahora, si el paciente tiene comorbilidades y va a ser ambulatorio, digamos que son diabéticos, ¿no? Y no tiene otros problemas, se utiliza terapia combinada, ¿no? Amoxicilina o cefalosporina, ¿salud? Y macrólido o doxiciclina, ¿no? Entonces aquí puedes usar tu amoxicilina más tu acitromicina, tu amoxicilina más tu claritromicina, o tu, cuando dices cefalosporina, ¿qué cefalosporina se utiliza, no? Entonces tú ves aquí en la leyenda dónde está. Cuando dice de cefalosporina se utiliza esta, cefpodoxima o cefuroxima, ¿ya? No te dice que utilices cefalexina. Cefalexina, ¿de qué generación es? Primera, ¿no? Sí, cefuroxima es segunda, sí. Ya es segunda. Entonces tú utilizas a partir de segunda, ¿ya? Eso es lo que te dice, ¿no? O puedes usar monoterapia con fluoroquinolonas, ¿no? ¿Y cuáles son las fluoroquinolonas? Levo y moxi, ¿ya? Levo y moxi. Sí, pero no se utiliza para neumonías, ¿ya? Levo y moxi, ¿ya? Esto es estrategias de terapia inicial para pacientes hospitalizados con neumonía piriena pulmonar por nivel de severidad y riesgo de drogoresistencia, ¿no? Este es paciente que se va a hospitalizar, ¿no? Pero no tiene un cuadro muy severo, entonces utilizas un régimen estándar con beta-lactámico y macrólido, ¿no? Por ejemplo, aquí beta-lactámicos sí son varios, puedes utilizar amisulbactam, ceftaxima, ceftriaxona, pero yo les sugiero que se aprendan bonito, ¿no? ¿Ya? Ceftriaxona, aprendes, ¿ya? Y que le das acitromicina, ¿no? O claritromicina, ¿no? O utilizar fluoroquinolona respiratoria. Si el paciente ha estado previamente tenido, tuve su historia, dice, estuve hospitalizado hace 2 meses y tuvo MERSA, le tienes que pedir sus cultivos y agregar cobertura para MERSA, ¿no? Igualito si tuvo pseudomonas, le agregas la cobertura para pseudomonas. Entonces ahí cambia un poco el panorama, ¿no? Pero generalmente lo que ustedes van a ver son pacientes jóvenes que no han tenido muchos ingresos, ¿no? Entonces, tu estándar va a ser esto, ¿no? Si estás en primer nivel y tienes la posibilidad de tener antibióticos de este tipo, utilizas ceftriaxona y acitromicina, ¿ya? Ese es. El paciente que tiene enfermedad grave también es parecido, miren. Paciente con neumonía severa, beta-lactámico más macrólido, ¿no? Ya no quieres usar macrólido, beta-lactámico más fluoroquinolona, ¿no? Utilizas eso. Ahora, si tu paciente ha tenido antecedentes de MERSA y tú crees que puede tener un estafilococo, ¿qué le das? Banco, ¿no? Cereal vancomicina, ¿no? Acá dice dónde está. Vancomicina está. Vancomicina o estilinacel. Y si tu paciente tiene factores de riesgo para pseudomona, también das, ¿no? Pipetazo, cefepime, ceftazidime, imipenem, meropenem o astreonam, ¿no? Esa es la sugerencia de la guía, ¿no?
Ese es lo que te sugiero, ¿ya? Y ustedes dirán, ¿y cómo sospecho? ¿Quiénes son los sospechosos? ¿Ya? Los sospechosos son estos mismos. Factores de riesgo incluyen aislamiento respiratorio previo para MRSA o pseudomonas o reciente hospitalización y haber recibido antibióticos parenterales en los últimos 90 días. ¿Ya? Y comorbilidades incluyen falla cardíaca, falla pulmonar, o sea, insuficiencia respiratoria crónica, por ejemplo, un EPOC, cirrosis hepática, insuficiencia renal, diabético, alcoholismo, cáncer o astenia, ¿no? Esos son los que se consideran, ¿no? En este guía, ¿no? Entonces, si tu paciente tiene algún, entonces, bueno, sí vas a tener que dar el trabajo de aprender cuáles son estos, ¿no? Si tu paciente tiene uno de estos, tus antibióticos ya no van a ser estos, si no van a ser estos, ¿no? Igual aquí, si tu paciente tiene esos factores de riesgo, tus antibióticos, de lo que van a ser estos, van a cambiar y vas a tener que agregar cobertura con vancomicina o usar ceftazidima o cefepime, ¿no? A eso se refiere, ¿ya? Otras consideraciones: en neumonía aspirativa no se recomienda la adición de antibióticos contra anaerobios a menos que se sospeche de absceso pulmonar. Uso de corticoides no se recomienda de manera rutinaria, pero ha salido ya una publicación el año pasado que se recomienda el uso de corticoides en neumonía severa. ¿Ya? Se utiliza dexametasona para neumonía severa. ¿Ya? Neumonía por influenza debe recibir tratamiento con oseltamivir independiente de la duración de la enfermedad antes del momento del diagnóstico. O sea, si está grave y sale positivo el examen, le tienes que dar nomás el oseltamivir, ¿no? La duración del tratamiento de neumonías generalmente son 5 a 7 días para los pacientes sin comorbilidades, ¿no? Considera cursos largos en caso de neumonía complicada por una infección de sitio profundo o en caso de aislamiento de gérmenes poco habituales, ¿no? La bibliografía y las hemos volado tú. Eso no es en el aula. O sea, no está limitado para nosotros. no lo voy a subir. Por favor. Por favor. No lo voy a subir.